grabar. Ahí está. Bien. Gracias. Sí. ¿Qué me decía? No sé qué me consultaba. Una consulta con respecto a una duda que me aparecía, ¿no? El otro día estuve haciendo un trabajo de electricidad en una vivienda donde tienen todos artefactos eléctricos prendidos, ¿no? Estufas eléctricas hoy en día, y que era lo que yo le planteaba, le digo, estás sobreexigiendo el cableado que tenés para esas estufas, ¿no? Hoy de la mañana me llamó porque la térmica se le derritió la térmica del pilar, ¿no? En esos casos, ¿no? Porque uno puede decirle al cliente o a quien sea, mirá, te conviene hacer esto, no uses el otro. Y después puede que el cliente decida no hacerlo y seguir utilizando todo como viene utilizándolo. Pero uno ya metió sus manos en lo que es la instalación. Entonces, Sí. después pueden, ¿qué pasa? ¿No? Dicen, bueno, no me dijiste nada, o sea, su palabra contra la mía, o quien sea. Lo mismo que hablamos la otra vez con el sistema electrónico, ¿no? de vigilancia. ¿Quién es el responsable si falla o no falla la instalación? En este caso, ¿no? Puede después hacer algún problema por el hecho de decir, bueno, no, vos metiste mano y ahora a mí se me prendió fuego toda la instalación porque metiste mano, no porque yo uso las estufas eléctricas en este caso, ¿no? Sí, te entiendo. A ver, En ese caso, ¿qué? ¿cómo ¿Se debe podés vos hacer firmar un eximirte de contrato? responsabilidad en ese caso? Bueno, lo mejor es, como les decía la otra vez, hacer un contrato, y en el contrato ustedes, en la parte del objeto o en alguna cláusula especial, indicar si la persona tiene que hacer alguna modificación en la instalación, cambiar el cableado o algo, indicarlo. Y si no, hoy te digo que los problemas que podés llegar a tener básicamente van a ser problemas no de índole civil y demás, tendría que ser algún problema muy grave, sino sí los podés tener en el área de defensa al consumidor, donde la amplitud probatoria es bastante grande. Por lo menos mandarle un mail al cliente, a su mail personal, indicándole cuáles son todas las modificaciones que tiene que hacer, o las precauciones que debe tomar, o dejándole un instructivo con las precauciones que debe tomar. No sé, cuando vos ¿vieron lo que yo les decía del final de obra, en general de la recepción provisoria y definitiva de la obra? Cuando vos haces una obra grande, eso se hace con un acta. Bien. Pero en este caso, vos podés decir, mira, yo me quiero quedar cubierto, porque sé que a este tipo le va a saltar todo. Porque no tiene la instalación eléctrica necesaria, porque tiene cables que no son de la potencia que necesita, o lo que fuere. Y ahí vos le haces una constancia donde le entregás el trabajo. Mira, yo acá voy a dejar una constancia de todas las reparaciones que hago, y te dejo acá escrito para que te quede, si lo querés hacer en todo caso, le podés ir con otro profesional, todas las cosas que vos tendrías que hacer. Te dejo una copia, firmame una copia, y yo acá te dejo las instrucciones de qué es lo que tenés que hacer, y vos firmame una copia como que las recibís. Y vos con eso, ante una denuncia en defensa del consumidor o en cualquier otro organismo, vas con la copia esa y le decís, mire, yo acá le indiqué cuáles eran todas las condiciones que debía reunir el sistema, o todas las mejoras que tenía que hacer, y listo. Y con eso vas a estar exento de cualquier responsabilidad que te puedan llegar a cargar en estos temas. Porque sí, es súper común que la gente después venga y diga, mirá, vos no me dijiste nada, me hiciste el laburo y ahora no me anda nada, o me saltó la térmica o lo que fuera, y probablemente vos se lo dijiste, pero si se lo dijiste en forma verbal y nada más, después se te va a complicar el tema de la prueba. Aún, ya te digo, en un reclamo de defensa del consumidor, que puede ser un reclamo bajo y un reclamo en donde te quiera que le hagas de nuevo el laburo o algo. Lo mejor es eso, que quede por escrito. Mira, se entrega el trabajo, un pequeño escritito, después si quieren la otra semana, cuando volvamos de las vacaciones, hacemos uno. Se entrega el trabajo, estas fueron, si ustedes no quieren hacer un contrato con él, se entrega el trabajo, se hicieron este tipo de reparaciones, se sugiere el cambio del cableado, o poner otro disyuntor, o poner otra térmica. Se lo firmás, le dejás, siempre te tenés que tener una copia escrita, una copia, perdón, firmada por él,
y listo. Y esa la guardás en una carpetita y te olvidás. Mañana tuvo un problema y vos decís, mire, yo le indiqué. Bien. Fíjense todo lo que está pasando. Yo les digo porque lo veo esto mucho en la municipalidad. Me acuerdo una vez se cayó una casa, Colón y Misiones. Se vino abajo, se murió un obrero. Imagínate lo que fue obras privadas ese día. Todos corriendo buscando el expediente, primero. El expediente de construcción. ¿Quién le había metido mano? ¿Quién había firmado? ¿Quién había aprobado la obra? Todo. Ahí el que había metido el último gancho ya tenía que ir a la comisaría, derechito, a entregarse. ¿Y qué pasaba? Los tipos habían metido el plano, como no tenían los impuestos pagos, el plano no había pasado a obras privadas. Se había quedado reclamándole la deuda tributaria. Y zafamos por eso, porque era una obra, entre comillas, clandestina, porque no estaba declarada. Los que estaban haciendo la construcción decían, no, yo la declaré la obra en la municipalidad, no en obras privadas, porque nosotros teníamos deuda, entonces el plano no llegó a obras privadas. Pero yo declaré la obra en la municipalidad, con lo cual vos no me podés decir que la obra es clandestina. Hay una diferencia, esto lo vamos a ver en la segunda parte, entre lo que es una obra no aprobada o antirreglamentaria y clandestina. Clandestina cuando vos la hiciste sin poner en conocimiento de la administración, la hiciste escondidas. Obviamente la responsabilidad ahí es mayor. Si vos la obra, este era un trabajo de demolición, el tipo había metido el plano de demolición en la municipalidad, se lo habían frenado porque tenía deuda y vino después y dijo, mire, yo metí el plano en la municipalidad. Después, para mí la municipalidad es una sola. Si lo frenaron porque tiene deuda, no tiene deuda, es un problema interno de la municipalidad, pero yo a la municipalidad comuniqué la obra. Y obviamente, como te decía, todos corriendo a ver si alguien le había aprobado el plano de demolición o algo. Por suerte no se había aprobado el plano y zafamos. Pero el problema se te presenta en ese caso. Y en ese caso vos zafás escribiendo. Fíjense lo que pasó ahora con el edificio de Miami. Hay un tipo que hizo un informe hace no sé cuántos años, dijo, esto está mal, tiene este problema, tiene este problema, tiene este problema. Ese duerme tranquilo. Los demás, cada uno que metió mano en ese edificio, de ese informe hasta acá, debe estar ahora sentado, al otro día sentado en la oficina del abogado viendo a ver qué carajo puede hacer. Ese tipo que escribió está tranquilo. Nosotros acá hemos tenido miles de problemas con obras que se han venido abajo, con partes que se desprenden de edificios. Bueno, hace poquito los balcones en Punta Mogote, ¿se acuerdan? Que se murió una persona y nadie lo había ido a controlar y la administración no había traído los papeles y demás. Cuando vos tenés una constancia por escrito, vos dormís tranquilo. En este caso, terminaste la obra. ¿Viste que podía haber alguna falla? Lo ponés por escrito. Mira, yo te dejo acá indicado qué es lo que hice y qué es lo que vos tenés que reparar. Firmame una copia y listo, vos te vas tranquilo con tu papel, sin problema. Después, ya les digo, la otra semana, si quieren, hacemos algún modelo de constancia de como si fuera un acta de recepción. Bien, en las obras grandes se hace un acta de recepción de la obra. En este Te hago caso, una pregunta. Sí, Horacio, decime. Ahora, a vos te pueden, digamos, como meter en el medio del problema, o sea, tipo, no en un juicio, digamos, ni nada por el estilo, pero acusar, propiamente dicho, si vos sabés, por ejemplo, que estás haciendo algo que vos lo sabés que lo estás haciendo bien, pero, por ejemplo, sabés que tiene una falencia que puede llegar a generar que una persona se muera y vos no lo denunciaste. Por ejemplo, volvamos al edificio de Miami. El tipo que hizo toda la constancia de todo lo que estaba mal, ¿se lo hizo al dueño del consorcio, del propietario del edificio o quien fuera? Mira, yo te hago esto, pero todo esto lo tenés mal. Ahora, ¿puede venir el Estado a decirle a la persona esa, pero vos sabías que el edificio tenía todo esto mal y se podía derrumbar y no nos comunicaste nada a nosotros como Estado para que intervengamos? Bueno, ¿Puede pasar así? Ahí dependerá de la legislación si te obliguen o no a comunicarlo al Estado. Bien,
Suponete que a vos acá Claro, sí, una culpa secundaria, digamos, como responsable solidario, ¿viste? No, yo la verdad es que creo, ponele, no conozco la legislación de Estados Unidos, si hubiera pasado acá, no. Acá vos tenés todo un sistema de control de construcciones que cada determinada cantidad de años tenés que hacer un informe técnico. Ese informe técnico se presenta en la municipalidad. Acá vos tenés que presentar ese informe técnico en la municipalidad. Ahora, si a mí me contratara... Pero no voy a, o sea, te lo puse como un Te caso entiendo. puntual gráfico, Si pero viene por un ejemplo, cliente y lo te que hizo dice, Agustín ahora. viene un cliente y te dice, Horacio, che, ¿sabés que me estoy mudando, me acabo de mudar acá? Me mirás la instalación y me decís cómo está todo esto, bla, bla, bla. Y vos se lo mirás y le decís, mirá, acá hay un problema, no sé, hay una pared que tiene corriente, o esto, o el otro. Vos no tenés obligación de informarle al Estado. Eso. Sí tendrías obligación de informárselo al cliente. Y en el caso que vos entiendas que hay un riesgo, yo se lo informo por escrito y se lo hago firmar. Y listo. Y tu responsabilidad va a estar ahí terminada. No tenés obligación de hacer la denuncia en la municipalidad. Bien. Bien. A ver, según, si fuera un tema de gas, tendrías la obligación de avisar el corte, para pedir el corte del suministro de DEA y demás. Pero si es un tema que a vos te contratan para una casa y vos ves o haces una obra o un trabajo y ves que puede tener una deficiencia, vos tenés que comunicarle al cliente, que es el que te contrató y que es el responsable. Mire, tiene este problema. Yo hago. Si es un tema de una gravedad, como nos ha pasado, un edificio que vos, de tal gravedad que vos ves, che, mira, esto se puede llegar a caer, sí, obviamente, yo voy y lo comunico en el organismo de control que sea. Bien, le mando una carta, lo comunico en la municipalidad, aunque sea con una notita en mesa de entradas, lo comunico en donde corresponda, si es un tema de gas, en el gas, si es un tema de electricidad en el ENRE, pero si vos ves que es un tema grave, o sea, decís, che, acá hay un problema grave, no que le va a saltar la térmica. Claro, pero después la responsabilidad va a ser materia de un proceso civil y la determinación va a estar en manos de peritos. Bien. Eso después, quien te diga, o sea, para que vos puedas advertir quién es el responsable, ahí el juez obviamente no conoce de estos temas, con lo cual en un proceso civil de daños vos estás ahí en manos de los peritos. Yo tengo un problema y yo te hago cargo a vos y te demando a vos porque vos viniste y me instalaste un sistema de alarma y a partir de ahí, no sé, se me electrocutó alguien o me electrocuté yo y sufrí daños y yo te reclamo los daños a vos. Y ahí va a venir un perito, ingeniero eléctrico, y va a determinar si los daños fueron producidos por la obra que hiciste vos o estaban de antes o vos podías saber o no de la existencia. Si vos por omisión, eso se llama responsabilidad por omisión, si vos omitiste informar la posibilidad de que hubiera algún daño, vas a ser responsable por omisión. Si vos metiste mano, lo que le pasó a Agustín, y dijiste, che, acá puede llegar a pasar algo, y no dijiste nada, podés ser responsable por omisión, obviamente. Por eso... A eso iba. Por ejemplo, Agustín arregló la luz, ¿no? Le puso un cable y le dijo que, mira, tenés que cambiar las estufas porque podés tener un problema. Mañana, o pasado, o dentro de un mes, se prende fuego la casa y se muere una persona. Y viene el Estado, o sea, el que queda te hace la denuncia a vos, no, yo no tengo nada que ver, te avisé que tenías que cambiar, y viene la municipalidad y te dice, bueno, pero vos sabías que acá había un problema de sobrecarga en potencia, y no nos avisaste a nosotros como Estado de que podía haber una muerte a la municipalidad. En ese sentido, justamente la omisión o un daño colateral, porque vos sabías que eso estaba mal y sabías que la persona no iba a cambiarlo. Ahí vas a tener una responsabilidad por omisión si la obra que vos hiciste necesitaba la presentación de planos. Si la obra no necesitaba la presentación de planos, no. Si yo te digo, che, mira, quiero cambiar una ventana en mi casa, vos no necesitas presentar planos para cambiar una ventana. Si yo te digo, che, mira, quiero, no sé, cambiar una puerta de lugar, no necesitas presentar planos. Ahora, si te digo, mira, quiero demoler esta habitación o correr el techo o levantar o bajarlo, vos ahí necesitas presentar planos. Y ahí obviamente si tenés ¿cómo es? Si se produce algún daño por tu accionar, y ahí sí vas a ser responsable.
Si vos no necesitas presentar Perfecto. planos para la tarea que hiciste, no tenés la obligación de presentar planos, ni pedir habilitación, ni nada, no vas a ser responsable y no tenés obligación de informar a la administración. Sí tenés obligación de informar a tu cliente. Mirá, te hace falta tal tema. Y listo. Bien. La no presentación. No, está bien, pero pasa que en la vida diaria, Sí. la costumbre dice que vos le decís lo que hay que hacer y por costo, porque no le conviene, porque no le cierra, porque ya se va, por X motivo, te dice, bueno, sí, y después no hacen nada. O sea, Por eso, lo hacen cuando el problema pasa a mayores. por eso lo mejor es armar aunque sea armárselo como un indicativo, como un, no te puedo decir como un presupuesto, pero como un detalle de la obra que le hiciste, track, y le decís, se sugiere o se indica cambiar esto y esto y esto. Y listo. Vos ya ahí cubriste tu responsabilidad porque vos lo estás poniendo en conocimiento de eso. Suponete que vos me decís, che, la verdad que había que presentar planos y los planos no se presentaron. Bien, en ese caso vos después podés tener otro tipo de responsabilidad con la administración, pero no va a ser ni una responsabilidad penal ni una responsabilidad civil grave. Si vos le indicaste a tu cliente qué era lo que tenía que hacer o que tenía que hacer alguna modificación, va a correr por la responsabilidad de tu cliente. Obviamente, si vos hiciste una chanchada, que es, no sé, conectarle una cosa que no iba, o bueno, ahí desgraciadamente, yo me acuerdo de tener un Renault 12 cuando era más chico y el mecánico era amigo. Y un día voy y le digo, che, mira el auto, no sé qué, pierde líquido por acá, o no sé qué problema tenía. Me dice, le anulamos este freno, total, frena igual. Un día me agarró la lluvia, pegué una frenada, pegué una patinada, quedé de costado. ¿Viste? Yo digo, este flaco con cara dura. Me dijo, no, fíjate que ahí no pierde más. No me acuerdo qué me había hecho, me quedé sin uno de los frenos, pisé y el auto me quedó de costado. Bueno, obviamente eso es una... A ver, ahí vos tenés una responsabilidad porque vos sos el que conoce el tema y vos no podés hacer eso, como que me digas, no sé, te conecté directo de la calle y salteando el medidor para que no te cobren, alguna cosa así grave. Bien. Obviamente ahí vas a ser responsable, pero en tanto vos tengas el trabajo que realizás, si vos tenés que pedir autorización a la municipalidad, que es cuando vos presentás los planos, lo que estás pidiendo es una autorización para realizar esas tareas y estás presentando los planos para el control técnico de la municipalidad. Si la obra que vos realizás tenés obligación de presentar los planos, ahí obviamente la no presentación de los planos, y si hay algún problema vas a tener una responsabilidad. Si no lo tenías que hacer, como para poner una alarma que no tenés la obligación de presentar planos, pero ves que hay algún error, indicáselo ahí en una suerte de acta, donde le describís los trabajos que realizaste, le indicás cuáles son las tareas que él tendría que hacer para no sufrir ningún inconveniente, y listo, y la responsabilidad va después. Supongamos que pasara algo y que a vos te citen en el expediente y te llamen a declarar y lo que sea, vos vas, yo se lo informé por escrito al cliente. Ya está, y él no lo quiso hacer. Bien. No sé hasta dónde los habilita la competencia colegial de esta profesión como para determinadas tareas que vos por ahí le decís, mirá, esto te lo tiene que hacer un electricista o esto te lo tiene que hacer otro tipo de técnico. Bien, hasta ahí. Si lo pones por escrito y se lo dejás y dejás la constancia, no vas a tener, por lo menos te vas a eximir de un montón de problemas. Bien, porque de última en el último de los casos, va a haber una culpa concurrente. Culpa concurrente es cuando la responsabilidad no es exclusiva, sino es compartida. Bien. Suponete que la obra que vos hiciste tuvieras que presentar planos, y la hiciste igual y no los presentaste. Bien. Pero le dijiste a tu cliente, che, vos tenés que hacer esto. De última, ahí vas a tener una culpa concurrente entre vos y tu cliente que se negó o que no quiso o que tomó la decisión de no hacer determinada labor. Pero en general, y salvo que sea algo muy grave, muy grotesco, donde vos le digas, mira, macho, tendría que cambiar el cable o la térmica o lo que sea, porque te va a saltar el disyuntor o porque te va a saltar la térmica o porque se te va a quemar, como en este caso la térmica, vos ya estás eximido de responsabilidad
frente al cliente, que es lo más importante. ¿Sí? Horacio, te perdimos. Bien, bien, bien. Ah, No, estoy acá, lo que pasa es que lo tengo silenciado Bien, bien. y sin video porque la conexión es media mala, está. la mía. Hacemos igualmente después, está bueno el tema, hacemos uno o dos encuentros si quieren. Vamos a hacer un acta, yo les voy a armar un acta, modelo, y vamos a hacer uno o dos encuentros del tema de responsabilidad porque es interesante. El tema de responsabilidad es un tema grave. En general no se ven muchos, no se ven muchos. Yo he tenido algunos juicios así, pero en general no se ven. Primero porque la gente trata siempre de demandar al que es más solvente. Bien. Entonces trata de invocar a EDEA, a la municipalidad, a alguna empresa o algún organismo. Bien. Porque la verdad es que si yo tuve un daño grave, entre demandar a la persona que me hizo la instalación y demandar a EDEA, si lo puedo llegar a enganchar a EDEA, trato de engancharlo a EDEA, que además va a tener un seguro bárbaro, que va a tratar de arreglar para sacarse el juicio de encima y demás. Yo tuve hace no mucho, hace 4 o 5 años atrás, un flaco que se electrocutó con un cable subterráneo de EDEA, tratando de afanarse el cable, cortándolo con una sierrita. Le entró dándole con la sierrita, donde agarró el cobre, quedó agarrado a la sierra, agarrado al cable, es buenísima. quedó quemado ahí, y lo peor es que le inicia el juicio a la municipalidad y a EDEA, porque dice, mire, esto es una obra, la obra estaba abierta, él se cayó arriba del cable y se electrocutó. Y cuando pedimos la pericia, el perito dijo, mira, el cable viene recubierto con, como te digan, no sé, 7 centímetros, 3 capas distintas de material, que es imposible que aunque se hubiera caído de un 10º piso arriba del cable, jamás puede perforar esas capas. Y ellos decían que no, que los obreros que estaban haciendo la obra se habían olvidado las herramientas en la obra, en el pozo, era un pozo. Y que el flaco tropezó, se cayó en el pozo, sin querer tocó con el cuerpo, con la caída de la sierra cortó el cable y ahí se electrocutó. Y las fotos de la pericia, las fotos de la causa penal, el flaco estaba así, agarrando la sierra y se quedó así, electrocutado. No, fue buenísimo el caso, no, cagábamos risa. Y EDEA le pagaba igual. EDEA le había ofrecido una plata, ponerle ahí te doy 200 lucas, 300 lucas para sacarse el problema de encima. No quisieron agarrar y lo terminaron perdiendo, obviamente. Cuando saltaron todas las pericias, primero tenía causas penales ya, y cuando vino el perito ingeniero a explicar, se me hizo imposible. Es imposible. Me tiro de un 10º piso así, derecho al cable, y no llego al cobre, jamás. Nos explicaba todo el recubrimiento y demás, y era clavado. El flaco bajó con una sierrita, se metió, corrió una madera, se metió, entró a darle, y donde agarró el cobre, pobre, se quedó seco. Pero bueno, ya les digo, en general, después tuvimos otro con un flaco con una soldadora también, que no sé qué problema tenía la soldadora y se electrocutó. Estaba sin el chapón de afuera, la soldadora mal conectada, todo, y también se electrocutó en un colegio, y también quería demandar a la municipalidad por supuesta deficiencia, en un club era, por supuesta deficiencia en la instalación y demás. Y no, la verdad que también de la pericia, en general las pericias, esas cosas terminan surgiendo. Surgió que de la foto, ya el perito cuando vio la soldadora en la foto dijo que la soldadora no estaba aislada, que le faltaba la tapa, estaba puesta la soldadora arriba de una camioneta, un desastre. Pero bueno, vamos a hablar un poco de responsabilidad porque es un tema que está bueno y está bueno para cubrirse. Ya es medio tarde. Hoy vamos a hablar un poco de derecho laboral, que también es un tema complicado. Más allá del tema de la responsabilidad por algún daño, es mucho más fácil que tengan un juicio laboral que tengan un juicio de daños. Así que vamos a arrancar por el tema del derecho laboral. Como ustedes saben, el derecho laboral, nuestro país tiene... primero, nosotros tenemos un derecho laboral bastante... con una carga regulatoria pesadísima. Bien, tenemos instituciones de derecho laboral que son bastante antiguas, es muy protectorio nuestro derecho laboral, y realmente
la carga que hay regulatoria en materia laboral es amplia. Nuestro derecho laboral ya viene resguardado, regulado o contemplado desde nuestra Constitución. El artículo 14 bis, recordarán, el artículo 14 bis de la Constitución se fija en la Constitución, Convención Constituyente del 57, dado que en el año 56, un año antes, se había anulado la reforma constitucional del 49. La reforma constitucional del 49 de Perón, una reforma que tenía un montón de derechos laborales en el artículo 37. Esa reforma se deja sin efecto, la reforma del 49, se vuelve a la Constitución originaria de 1853-60, y en 1957 se convoca una nueva convención constituyente que solamente llega a regular un solo artículo, que es el 14 bis. Ese artículo 14 bis es el que hoy incorpora los derechos laborales, el derecho al salario mínimo vital y móvil, al descanso y las vacaciones pagas, una retribución justa, jornada limitada, bien, y demás. Luego, también en el ámbito constitucional, en la reforma del 94, lo que tuvimos fue el ingreso, o sea, esto lo hablamos hace unos encuentros atrás, de los tratados de derecho internacional, bien, donde también ahí tenemos nuevamente más regulación de tipo laboral, relacionada también con la discriminación de la mujer y demás. Básicamente, lo que ustedes tienen que más o menos, por lo menos conocer y demás, es la ley de contrato de trabajo, que es la legislación más importante que hay en materia laboral. La ley de contrato de trabajo es la ley 20.744, es una ley del año 74, donde está regulado, les diría que casi toda la relación de empleo privado. Bien, ¿por qué casi toda? Porque la propia ley exime en el artículo primero, dice que esa ley no va a ser aplicable. Primero, el empleo público. Todo lo que es empleo público tiene una regulación distinta, tiene unos principios distintos, es un sistema completamente distinto al régimen privado de trabajo. Bien, los que trabajamos en la administración pública tenemos una relación de empleo público, de hecho ni siquiera litigamos, se nos está por cortar, cuando se nos corte nos volvemos a conectar. Ni siquiera litigamos en el fuero laboral, sino que litigamos en otro fuero, que es el contencioso administrativo, bien, tanto en nación, en provincia o en municipalidad. Pero el trabajo privado en general está regido por la 2744. Les decía, la 2744 exime en el primer artículo a los empleados públicos, a el servicio doméstico y a los trabajadores agrarios. Esos están excluidos de la 2744, perdón, que tienen regímenes especiales de trabajo y que son, la verdad, que bastante distintos del régimen común de trabajo, que es el que regula esta ley LST, como decimos nosotros, ley de contrato del trabajo. Esta ley de contrato de trabajo está complementada en general por los convenios colectivos de trabajo, que son acuerdos que se realizan entre las entidades gremiales y las entidades o las cámaras empresariales referidas, cada convenio, a un sector determinado. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la legislación aplicable a empleado de comercio, van a tener que ver la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo de trabajo de empleado de comercio. Y así, lo mismo con cualquiera de los distintos sectores. Bien, esta ley de contrato de trabajo tiene una regulación bastante fuerte y obviamente siempre orientada a la protección del trabajador. Recuerdan que lo dijimos, también lo hablamos, que en general la legislación muchas veces tiende a equilibrar situaciones jurídicas que están en desequilibrio. Obviamente en el ámbito del derecho laboral, la situación en la que están el empleado y el empleador es una situación totalmente desequilibrada, porque el empleado está en una situación mucho más vulnerable. Bien, entonces, en función de esa vulnerabilidad y de tratar de equilibrar esa relación jurídica, vamos a tener un montón de principios en el marco del derecho laboral que van a favorecer de alguna forma al trabajador. Bien, estos principios se llaman principios protectorios de la relación de trabajo, bien, son varios.
Principio protector, irrenunciabilidad, continuidad del trabajo, buena fe, no discriminación, gratuidad. Vamos a ir viendo algunos de ellos que son interesantes y que están incluidos en distintos artículos de la legislación laboral. Bien. Primer principio que seguramente los que yo les vaya mencionando ustedes los van a conocer o seguramente los van a haber escuchado hablar. Primer principio de estos protectorios o principio protector del trabajo es uno que se pronuncia o se menciona casi siempre en latín, que es indubio pro operario o indubio pro operario. Lo deben haber escuchado, y es que en caso de duda respecto a la interpretación de la ley, respecto de algún hecho, siempre debe estarse a la interpretación que está a favor del trabajador. Esto seguro que alguna vez lo han escuchado. En caso de duda, aún en los hechos, cuando uno va a un proceso, un juicio laboral, yo hago bastante laboral, y la verdad es que si uno no puede dejar bien, y si uno está del lado del empleador y no puede acreditar de manera solvente y acabada una cuestión, y el hecho que está planteado es dudoso porque hay un testigo que dice una cosa y otro testigo que dice otra cosa, o en el expediente no está totalmente probado, los jueces en caso de duda van a pronunciarse siempre a favor de los trabajadores. Bien, en función de esto, de que el trabajador es quien está en una situación de desigualdad en la relación. Bien, otro de estos principios protectores es, por ejemplo, el de la norma más favorable. Bien, en el caso que hubiera una duda entre la aplicación de distintas normas a una determinada relación de trabajo, siempre hay que aplicarle la norma que resulte más favorable también al trabajador. Bien, vamos a ver dentro de estos principios otro que se llama principio de progresividad. Este es importante, y en función de este principio de progresividad o de condición laboral más beneficiosa y demás, cada modificación que se hace de la legislación laboral o de las condiciones laborales de un trabajador siempre tiene que ser más beneficiosa para el trabajador. Bien. Por ejemplo, esto pasa en general con las convenciones colectivas de trabajo. Bien. Si yo tengo una convención colectiva de trabajo, esa convención colectiva de trabajo, supongamos, no sé, la de empleado de la sanidad, tiene que ser más beneficiosa que las condiciones que fija la ley de contrato de trabajo. Y si yo tengo una convención colectiva de trabajo y mañana firmo otra convención colectiva de trabajo nueva, esta nueva convención también tiene que ser más beneficiosa en función de los derechos de los trabajadores. Es decir, nunca puedo ir para atrás, ¿bien? Nunca puedo reformar empeorando los derechos de los trabajadores, y siempre cada nueva legislación y cada nueva convención que se haga debe ser en favor de los trabajadores. A veces hay convenciones más chicas que se hacen de empresa o de distintos sectores, y siempre esas convenciones tienen que ser mejores que, por ejemplo, la ley. Obviamente, si la ley dice que, no sé, el trabajador va a tener con una antigüedad menor de 5 años 14 días de vacaciones, yo no puedo hacer un convenio colectivo de trabajo en donde le demos 10 días de vacaciones al trabajador. Bien, porque nunca podría ir achicando, restringiendo los derechos que me establece la ley. Y si tengo un convenio colectivo que habla de 14 días y voy a firmar un convenio colectivo nuevo, por aplicación de este principio de progresividad, tampoco podría firmar en un convenio colectivo nuevo que va a tener 7 días de vacaciones, sino que tendría que firmar, si tenía 14, tendría que tener 15 o 21 o lo que fuere. Pero siempre hay que ir en una situación más ventajosa para el trabajador. Entonces, en caso de duda, a favor del operario, a favor del obrero. Por eso nos pasa muchas veces los juicios laborales en general. Esto es una cuestión de la práctica. La verdad que es muy difícil estar del lado de la empresa y ganar un juicio laboral. Primero por algunas cuestiones casi maquiavélicas que tiene el sistema, que a veces, aún ganando el juicio, a vos te sale más caro que perdiéndolo. Ahora vamos a ver por otro de los principios, que es el de gratuidad que tiene el trabajador. Pero después, la verdad, si un trabajador vos lo echaste porque robaba, por ejemplo, y penalmente no le pudiste probar que te estaba robando, la verdad que te vas a comer un juicio laboral y lo vas a terminar perdiendo.
más allá de que administrativamente, no sé, tengas una denuncia, tengas algún testigo o algo de que el tipo robaba, si no lo pudiste probar penalmente, terminás perdiendo el juicio laboral. Es una locura. Pero pasa. Es mucho más fácil llegar a un acuerdo con el trabajador que echarlo con causa y probar después en el juicio laboral esa causa. Si la causa del despido está controvertida, les diría que es 9-1 la cantidad de juicios que gana el trabajador y la cantidad que gana el empleador. Bien. Ni hablar de si hay una situación de empleo negro y demás. Pero vamos después, avanzamos un poco más con eso. Creo que nos quedan 1 minuto y pico, nos volvemos a conectar. Otro principio que prima en materia de derecho laboral es el principio de irrenunciabilidad también. El trabajador no puede renunciar a los derechos, no puede disponer en su propio perjuicio de los derechos que tiene. Y este principio de irrenunciabilidad también tiene una aplicación práctica bastante importante. Vos no podés firmar un contrato de trabajo en donde el trabajador acuerde condiciones menores a las que establece la ley, por ejemplo, o acuerde percibir un salario mínimo menor, o tener menos vacaciones, o tener menos licencias, ¿bien? Ni hablar de renunciar a algún otro tipo de derecho, o de aceptar, en el caso del distracto, de cuando se produce la ruptura de la relación laboral, algún tipo de indemnización menor a que le corresponde y demás. La única posibilidad que tiene el trabajador de hacer un acuerdo en el cual esté renunciando a un derecho es en el marco de un proceso judicial, es decir, con la intervención de un juez o con la intervención del Ministerio de Trabajo. No hay otra chance. Y hoy el Ministerio de Trabajo es cada vez menos flexible, porque antes el Ministerio, por ejemplo, te permitía que vos hicieras un acuerdo laboral con un trabajador que despedías, un acuerdo laboral con una indemnización, por ejemplo, del 75% de la que correspondía por ley. Hoy el Ministerio eso no lo permite, y la única forma que el Ministerio